Abogado, nos preguntan, hablando de los I-220A, Joslendi Gascón. Hola Daniel y abogado, soy I-220A en el sistema de corte, pero sin fecha de corte. Casado con esposa en Cuba, mis padres residentes en Estados Unidos. ¿Puedo pedir una I-130, cerrar corte y pedir un perdón? Ok, en el sistema de corte, hola Daniel, en el sistema de corte, pero sin fecha de corte. Usted está en corte, casado con mi esposa en Cuba, mis padres residentes. Los residentes no pueden pedir a los hijos que están casados. Lamentablemente, si la esposa está en Cuba, no sé quién le puede hacer la petición porque los padres no se la pueden hacer y la esposa está en Cuba, a menos que tenga un hijo mayor de 21 años, que sea ciudadano americano. Entonces sí, pero lamentablemente los jueces no están cerrando los casos a menos que venga de una petición directa. Pero si usted tiene una petición de un hermano que dura 20 años, yo dudo rotundamente de que tanto el fiscal como el juez vayan a estar de acuerdo en cerrar ese caso. Se puede tratar, pero es muy posible que te lo nieguen. Abogado, y hablando de este tema de los I-220A y de lo que usted está viendo en corte, ¿qué información nos tiene, que ha visto en los últimos días de lo que está sucediendo en corte con los I-220A? Sí, mira, Daniel, nosotros lo anunciamos mucho de que las personas cuando hicieran un asilo estuvieran preparados, que obviamente lo hicieran correctamente, que no se inventaran un asilo. La semana pasada vi ya 3 personas con orden de deportación, dos de las cuales ya los jueces dijeron que no eran creíbles, que sus historias no eran creíbles. Estas personas ya tienen una orden de deportación. Sí es verdad que uno puede hacer una apelación y la apelación se le puede demorar 2 años. Pero una apelación, cuando usted tiene una orden de deportación, ya es más difícil trabajar ese caso. Y más cuando el juez dice que su historia no es creíble. Entonces, ¿qué está pasando? Y estamos hablando de I-220A. ¿Qué estamos diciendo? Usted no puede esperar a que le llegue su día de corte para usted hablar con su abogado, porque va a necesitar un abogado. Usted no puede llegar a esa corte, de que solo sin un abogado. Necesita de un abogado que lo guíe y tiene que trabajar con tiempo para tratar de reunir toda la evidencia posible que usted tenga, suplementar su caso, si usted no puso declaraciones de terceros, si usted no puso, vamos a poner un reporte médico, a lo mejor un arresto de policía. Yo sé que en Cuba es muy difícil de conseguir la evidencia, pero tienen que prepararse. Y si ese no es el caso, y usted tiene un asilo que usted sabe, solamente usted se sabe su verdad. Ni yo, ni Daniel, ni el juez. Solamente usted se sabe su verdad, lo que usted puso ahí. Pero si usted tiene opciones, vamos a suponer, tiene un esposo que es residente, una esposa que es ciudadana, entonces también usted puede tratar de cerrar su caso e irse por la petición para luego ir a un tercer país o, en el dado caso que no haya aplicado asilo a Cuba, para obtener su visa de inmigrante y regresar a los Estados Unidos. Pero no espere llegar al día del juicio para entonces tratar de ver cómo es que usted va a resolver su caso. Muy importante, ya comenzaron a llegar las audiencias finales de sus casos. Es importante prepararse con tiempo. Dice aquí Jorlan, buenas tardes Daniel, para usted y para el extraordinario abogado Guerrero. Soy I-220A con corte. Tenía mi corte final para el próximo mes de julio y revisando en el sistema me la cambiaron para noviembre de este mismo año. Vivo en Houston y entré en febrero de 2022. Mi pregunta es si es buena idea aplicar a la residencia en estas circunstancias o mejor solicitar cerrar mi corte y luego aplicar a la residencia. Le pediría su consejo a ambos. Bueno, el consejo a ambos no, al abogado. Yo soy periodista. Aquí tenemos al abogado a ver qué nos dice en casos como este, abogado. Sí, mira la situación que tiene Jordan y gracias por la pregunta, Jordan. La situación es que tú dices, yo quiero aplicar a mi residencia, estás en corte. Si aplica a la residencia, tienes que ser a través del juez, porque si la haces con UCIS, ¿qué pasa? Te la cierran administrativamente porque quien tiene jurisdicción es el juez. Número 2, ¿qué va a pasar si aplicas ante el juez? Que lo tienes que hacer, Tenemos el caso de Cabrera Fernández, donde el juez va a decir, lamentablemente, bajo el caso de Cabrera Fernández del año pasado, de septiembre 11, ustedes no califican para residencia porque la liberación por I-220A no es considerada un parol para fines de la residencia por la ley de ajuste cubano. Es considerado solamente un parol condicional para usted presentarse en su corte. Ahora bien, tienes que argumentar en la corte de que tú quieres presentar tu residencia, aunque el juez te diga que no, para preservar el recurso. Si tienes alguna manera, otra opción de cerrar tu corte administrativamente o a lo mejor terminar tu corte, porque si yo termino la corte, entonces ya yo puedo aplicar a la residencia con UCIS porque no tengo corte.
pero ahí tendría que tener o una petición familiar, que es lo que nosotros estamos buscando, y en los pocos casos que vemos ahora, entonces un parol. Y sabemos que ICE no está otorgando muchos paroles. Abogado, también he conocido, antes de ir a la pregunta del hijo de Grisel, espéranos ahí, el hijo de Grisel, tú tranquilo, ya vamos a leer tu pregunta. Alguien me dijo y me escribió el otro día que es I-220A, no tenía fecha de corte y sin solicitarlo, ICE le envió un parol. Sí, está pasando aquí y allá esporádicamente. Estamos viendo que a pocas personas se le está otorgando el parol. Y como dijiste, he visto casos que son gente que no está en corte, pero también he visto casos de gente que están en corte. Lo que voy a entender, y son personas que lo más seguro, no sé por qué no lo dice, o esa persona, no sé si te dijo a ti, que tenían la residencia pendiente. ¿No sabes ese detalle o no? No me dijo eso, me lo detalle, por la sencilla razón de que acuérdate que UCI está revisando todos los casos y en los casos que determina que hubo un error procesal, entonces le manda a pedir el parol. Pero son muy pocos, Daniel. Lo interesante que le pregunté a abogado es, y no me ha contestado, es que me dijera la fecha del parol, a ver si fue retroactivo a la entrada al territorio de los Estados Unidos o se lo dieron desde ahora válido por 2 años. Dice el de Grisel. En la mayoría de los casos lo he visto que son todos retroactivos a la fecha de entrada, porque ellos están argumentando o están diciendo desde tu entrada tú debiste recibir un parol. Dice el hijo de Grisel, soy I-220A con corte cerrada, ¿puedo pedir un parol a USCIS? A UCIS no. Sí. Me imagino que él se refería a ICE. Sí, la corte, si usted cerró su corte, usted lo puede hacer. Eso usted tiene todo su derecho. La cuestión es si se lo van a aprobar. Y en la gran mayoría de los casos lo están negando el parol. Y con la corte cerrada, ¿cuál sería el camino que le queda, abogado? Aplicar a la residencia ya con su I-220A directamente con USCIS. Ahora bien, quiero hacer una salvedad, vamos a decirlo así. Yo a toda persona le digo, y si me cierran la corte, aplico directamente ya con UCI, ¿me van a aprobar? No, es muy probable que te vayan a negar por el caso de Cabrera Fernández. Ya no te pueden cerrar el caso porque ya no estás en corte, pero sí te pueden negar por el caso de Cabrera Fernández. Es una decisión personal, pero si te niegan el caso, entonces tú puedes entrar en la demanda federal para ver si te aprueban tu residencia. Porque es interesante. La corte abogado, porque muchas veces, y esto estamos hablando del caso de los cubanos, que tienen la posibilidad de aplicar para el ajuste cubano. Correcto. Porque con otros migrantes que tengan un I-220A, cerrar la corte lo deja sin camino para la residencia. Totalmente. Si es un venezolano, si es un nicaragüense, cualquier otra nacionalidad que no lo tenga, tú puedes aplicar a tu residencia, pero ¿en base a qué? Porque el cubano lo está haciendo a través de la ley de ajuste cubano, argumentando de que fue inspeccionado, la sección 235A3, y de que su liberación, olvídate del documento, su liberación representa un parol. Pero imagínate un venezolano, ¿cómo pudiera ser o un nicaragüense? Está casado con una ciudadana, le haces una petición, con la petición hace el ajuste y haces el mismo argumento. Sí existe una posibilidad, lo que para el cubano es más fácil. ¿Por qué? Porque tiene la ley de ajuste cubano.